Capítulo 3. La sombra de la salamandra. Kakashi se abrió paso a través de la puerta con una pila de papeles en sus manos, pesados como un mueble. Cerró la puerta con el talón y caminó hacia el escritorio de Tsunade. Estaba absorta en unos documentos, tapándose la boca con las manos entrelazadas. Kakashi dejó la pila en la esquina del escritorio. Tsunade todavía estaba absorta en su lectura como si no hubiera notado su presencia. Fue la cotidianidad de su trabajo lo que silenció sus interacciones. Se conocían desde hace mucho tiempo, hablaron hace mucho tiempo y había poco que no supieran el uno del otro. Kakashi se apoyó contra el borde de una de las grandes ventanas. A su lado, la ventana estaba entreabierta, revelando el techo del piso inferior y el cielo ennegrecido que anunciaba la tormenta. La mansedumbre de la lluvia refrescaba el viento y se estrellaba contra la pequeña piel que su máscara y banda inclinada dejaban al descubierto. Se volvió hacia Tsunade y miró el ceño fruncido de la mujer. Cuando dejó la pila de papeles, había visto el sello de Amegakure en los documentos. No trató de leer el contenido. Él, afortunadamente, era un simple ayudante. Incluso si los días se repetían y la tranquilidad casi insoportable de la aldea lo sumía en el aburrimiento, era mucho mejor que arriesgar la vida contra un grupo de fugitivos de rango S, cada uno más misterioso y retorcido que el anterior. Mucho mejor, por supuesto. Observó al último de los tres legendarios Sannin, o eso pensó. ¿Quién sabe si Orochimaru no tenía alguna manera de mantenerse con vida y regresar de donde sea que estuviera? Pero ahora, según lo que él y el resto del mundo sabían, Tsunade era el último de los tres. Siempre había oído historias sobre ellos. Desde que tuvo sus primeras lecciones con Minato, hasta las reuniones donde el propio Jiraiya contaba sus historias. El maestro Sapo podría ser excéntrico, pero los acontecimientos de su vida dieron lugar a una historia admirable, llena de experiencias. Había una fuerza de realidad que era característica de esta persona que había vivido sus años en viajes y lugares lejanos, tanto en soledad como en compañía de cada extraño y cada lugareño que encontraba. Hubo un tiempo en que, de niño, se acercó a la casa de Jiraiya subiéndose a un árbol. Se puso en cuclillas en la rama gruesa frente a la ventana de la habitación donde el Sannin escribió sus libros. Era un lugar espléndido para pasar el día. Las cosas simples que le gustaban, las tenía todas, el sol brillaba intensamente, los pájaros cantaban, el fresno frente a la casa daba una sombra agradable, y dentro de la habitación con el piso de tatami, rodeada de estantes, había una mesa, una silla y un libro para dormirse bajo el calor del mediodía. Desde esa rama vio cómo el hombre de las leyendas leía, alegre, con el aire agradable de siempre. En un momento, Jiraiya levantó la vista y lo notó. «No hablas mucho, ¿verdad?» A pesar de la soledad que lo había envuelto desde la muerte de su padre y Obito, siempre había sentido que Jiraiya lo entendía. Ambos habían pasado por dolores similares. «¿Entonces qué pasó?», insistió el albino. «Bueno». Kakashi habló tan poco que le resultó difícil encontrar las palabras para comunicarse. Se trata de los tres niños de Hidden Rain Village, que fueron sus discípulos hace mucho tiempo. Ah, sí. Yaiko, Nagato y Konan, ¿verdad? Sí. Últimamente, he oído que los tres están actuando para cambiar la aldea oculta de la lluvia. Sin violencia, solo hablando. Jiraiya fijó su mirada en el cielo que mostraba los intersticios formados por las hojas. Kakashi adivinó en su mirada desenfocada el destello del pasado. Esos tres, ¿eh? Así que finalmente se han puesto en marcha. ¿Qué clase de personas son? Jiraiya lo miró algo sorprendido. La verdad es que no solía pensar en los demás. Siempre había estado encerrado en sí mismo. Eso le había impedido disfrutar de la compañía de Obito y Rin, y ahora nunca podría volver a verlos. Nunca. Quería saber acerca de los demás. Quería recuperar el tiempo perdido. Quizá la respuesta a su soledad estuviera en los demás, y al preguntar por ellos, sabiendo acerca de ellos, podría descubrirse a sí mismo, determinar el propósito de su vida. El Sannin sonrió y se cruzó de brazos, y miró hacia atrás, a las ramas distantes del fresno. Yaiko es una persona cariñosa, apasionada,
sencilla que solo sabe cómo salir adelante. Kounan es una chica fría que no demuestra mucho sus sentimientos. Pero es bastante hermosa, dijo con una sonrisa de suficiencia. Estoy seguro de que ahora es una verdadera belleza. ¿Y Nagato? La sonrisa desapareció. El hombre se frotó el labio inferior con la mano, más profundamente en sus recuerdos. Se perdió, absorto, como transportado al pasado del que hablaba. ¿Jiraiya? El Sannin volvió a la realidad. Sí. ¿Hay algo mal? Jiraiya se tiró contra el respaldo de la silla con las manos detrás de la cabeza. Nagato. Podría convertirse en el personaje principal de una de mis novelas. ¿Protagonista de una novela? Kakashi no entendió. ¿Por qué alguien como ellos, que se dedicaron a entrenar en las diversas formas de matar y herir a otros, en perfeccionar el arte de la guerra, pasaría su tiempo en libros? En cualquier caso, si todavía estoy vivo, puede que lo vuelva a ver, dijo Jiraiya como si no lo hubiera escuchado. Luego se volvió hacia él con una expresión sombría y dijo, Kakashi. Date prisa y conviértete en un hombre digno de aparecer en mis novelas. Resopló de risa, y de repente estaba de vuelta en la oficina de Tsunade. Cuando se dio cuenta, levantó la cabeza y cruzó sus ojos marrones. Tsunade dejó caer el papel de su mano y se recostó en la silla con una mueca. Normalmente no te ríes. Recordé algo, dijo. Tsunade estaba a punto de volver a su lectura absorta, pero cuando Kakashi miró a las mujeres con cuidado y recordó a Jiraiya, una pregunta que había estado sosteniendo surgió a través de la máscara. ¿Qué tan fuerte era él? Tsunade lo miró, esperando más aclaraciones. Anzo, dijo Kakashi, la salamandra. Tsunade abandonó el libro en sus manos y dio una rápida vuelta en la silla móvil, frotándose el labio inferior con el índice mientras ponía su mirada en los alrededores de Konoha que se podían ver a través de las ventanas. Imágenes del pasado llenaron su cabeza. Fuerte era una palabra pequeña para él, dijo, absorta en sus recuerdos, con la mirada perdida en la lejanía. Fuerte. Era muy fuerte, absurdamente fuerte. Incluso para nosotros, los tres. Kakashi reacomodó su cuerpo contra el marco de la ventana, como si se preparara para escuchar nuevamente una buena historia. Por supuesto, hasta ese encuentro no éramos, los tres. Fue por él. Él nos puso ese nombre, como sabrás. Tsunade dejó escapar una pequeña sonrisa y movió la cabeza como quien descarta una idea por absurda. Nos llamamos Sannin no porque vencimos a un enemigo legendario o logramos una victoria importante en la guerra, o porque creamos varios Yatsu o dominamos técnicas poderosas. No. Nos llamamos Sannin solo porque sobrevivimos luchando contra él. Tsunade giró en su silla y miró a Kakashi. Se había revitalizado a sí misma. Tuvimos una coordinación increíble como equipo. Jiraiya, Orochimaru y yo. Me atrevo a decir que no ha habido un solo equipo hasta ahora que haya funcionado como el nuestro. Era más que la mera suma de las partes. Nos felicitamos mutuamente. Otras debilidades y mejoró nuestras fortalezas casi a la perfección. Y aún así no fue suficiente. Sabes, Jiraiya nunca había sido del tipo que ocultaba su preocupación cuando las cosas no salían bien. Si la situación era mala, su rostro lo mostraba. Y eso me gustaba. Era honesto, era una madurez de él para reconocer el peligro. Cuando estaba allí. Pero hombre. Ella casi se echa a reír. Nunca había visto a Orochimaru con la cara que tenía esa vez. Solo lo vi por un momento cuando me giré para ver si una técnica lanzada por Anzo lo había matado. Estaba cubierto de quemaduras por todo el cuerpo, pero no lo hizo. No importa. Tenía los ojos fijos en esa salamandra gigante, y te juro que en esos ojos había una cuerda frágil tocándose. La cuerda del miedo, de no saber si sobrevivirás. Pero en serio, ¿un usuario de fuego en la aldea oculta de la lluvia? Dijo pronunciando la última palabra en voz alta. No esperarías eso. No por un deslizamiento de tierra. Y eso no fue lo peor. El veneno. Ese veneno púrpura tóxico,
extremadamente rápido y vaporoso. Aniquiló a toda la división con él. Solo un solo golpe de su invocación se extendió por el campo de batalla en segundos. Y todos murieron poco después como moscas. Entonces éramos solo nosotros tres contra él, que nos miraba desde lo alto de esa salamandra. No podíamos permitirnos el riesgo de acercarnos a él, de lo contrario se habría quitado la máscara y comenzado a respirar. Solo respirar. Y expandiendo una nube de veneno a su alrededor. No teníamos otra opción que atacarlo desde la distancia, pero había una razón por la que era famoso por usar la técnica del parpadeo del cuerpo. Nunca lo golpeamos. Parecía que Tsunada continuaría con sus recuerdos, pero se quedó en silencio. Pero murió, dijo Kakashi con su habitual voz relajada. Sí, lo mataron, respondió Tsunada. Hanzo de Salamander fue asesinado por él. O ellos, si quieres. Kakashi se acomodó en su postura y cambió la pierna que sostenía. Todavía tenía los brazos cerrados. Naruto me dijo que Hanzo fue la razón principal por la que Akatsuki se volvió como lo hizo. Por lo que pasaron esos tres. ¿Sabes lo que pasó? Sí, dijo Tsunada con desdén. Naruto también me lo dijo. Volvió a mirar a la ventana. Si hubiera sabido que esos niños terminarían teniendo ese lugar en el destino de nuestro mundo, habría actuado de manera diferente. Sus labios temblaron. Fue Jiraiya. Él fue quien les enseñó. Él. Su voz comenzó a desmoronarse. Lo hizo sin ningún interés, tan cariñosamente, tan humanamente. Jiraiya. Y su voz se quebró. Kakashi dejó pasar el momento. La vida es un círculo terrible, dijo, pero también puede ser hermoso. Él entrenó a mi maestro, y mucho tiempo después entrenó a Naruto. Como si de alguna manera, sin saberlo, equilibrara las consecuencias de sus acciones. Naruto cambió a Nagato al final, y el mundo dejó de temblar de miedo. Sí, dijo Tsunada secándose las lágrimas. Sí, tiene usted razón. Y una sonrisa genuina se formó en sus labios. Tsunada se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Llovía tan poco que era difícil detectar las gotas que caían del cielo gris. Ahora centrándose en el presente, Tsunada sacó a relucir el tema por el que lo había llamado. Están ejerciendo presión, Kakashi. La quieren de vuelta. Kakashi levantó su única ceja visible. Dudo que el país de la lluvia o Amegakure, para ser precisos, esté en condiciones de exigir algo. Aún así, el pacto era que ella permanecería aquí cautiva durante 3 años. Solo han sido 2. Argumentan que las tensiones entre los países se han calmado más rápido de lo esperado, explicó. Y tienen razón. También dicen que Konan es especial para el pueblo y que nadie más debería gobernar Amegakure además de ella. Tsunada se volvió hacia Kakashi, y tienen razón. Kakashi se puso de pie y caminó hacia el escritorio. Miró los papeles, el sello de Amegakure al final del escrito. Si tú lo dices. Déjala ir entonces. No tengo nada en contra de ella. Al contrario, siento que siempre nos hemos entendido bien desde el primer día que ella comenzó a vivir aquí. Yamanake y Shikaku le han confesado lo mismo a Yo, después de compartir tantos días de trabajo con ella. Tsunada asintió con el cuello torcido. Sí. No tenemos nada que ganar al resistir. Lo discutiré con el consejo, pero la decisión ya se tomó. Hoy es 28, martes. Tsunada asintió de nuevo. Le dirás a Konan hoy. Ponte en contacto con el propietario de su apartamento y explícale la situación. Dile que vienes para evitar que se renueve el mes y tener el apartamento listo para volver a alquilar a principios de la próxima semana. Así evitaremos una denuncia. Entonces, ¿dónde vivirá Konan sus últimos días en Konoha? Recibió un salario como cualquier otro residente que trabaja y puede arreglarlo como quiera. O puede mudarse momentáneamente con Naruto antes de irse. Dígale eso también. Tsunada adivinó una sonrisa en el ojo medio cerrado de Kakashi. ¿Ahora qué?
No, dijo. Es solo que pensando en nosotros cuatro, me pregunto qué diría Jiraiya. Es solo. Es extraño cómo la vida une a las personas. La mujer sonrió. Él soltaba su risa estúpida y luego nos invitaba a tomar una copa. Y terminábamos perdiéndonos en sus historias de viajes y aventuras, escuchándolo como niños sentados junto a la chimenea en un día lluvioso. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.